Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Desarrollo Útil. Mi nombre es José y hoy vamos a hablar de validaciones y de DTOs, Data Transfer Objects. En vídeos anteriores hemos estado poniendo en práctica con diferentes ejercicios toda la teoría que hemos ido desarrollando. Pero si recordáis, cuando hacemos por ejemplo un endpoint de login o diferentes ejercicios similares, nosotros recibimos cierta información del usuario, como por ejemplo un email y una contraseña. Pero en ningún momento hemos validado que solo recibamos un email y una contraseña y ni siquiera que el email sea un email. Puede ser un número, puede ser cualquier valor, porque directamente vamos a la base de datos a buscar si ese email existe. Esto es un error de concepto, ya que estamos haciendo lógica además. ¿Para qué vamos a comprobar nada en la base de datos si ni siquiera el email es correcto? Hoy vamos a tratar este tipo de cosillas, vamos a ver cómo validar la información que nos viene y por otro lado vamos a hablar también de los DTOs, que simplemente son objetos que hemos estado utilizando en vídeos anteriores pero que no les hemos dado ese nombre. Vamos a explicar por qué se le da ese nombre y para qué se utiliza este concepto en sí. No me enrollo más y vamos al lío. Lo primero que vamos a ver son los conceptos de validación y de DTO. Cuando hablamos de validación, hablamos de comprobar que la información que recibimos en un punto de nuestra aplicación tiene el formato correcto y el tipo correcto. En los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, teníamos una serie de endpoints, un backend en Node. Por ejemplo, tenemos el endpoint de login, que recibe un objeto, en este caso un objeto con email y contraseña. Las validaciones que podríamos hacer es que si no recibimos un objeto, ya podríamos lanzar un error. O si el objeto tiene más cosas que email y contraseña, también lanzar un error. Pero además, si recibimos un objeto con email y contraseña, podríamos validar que el email tiene el formato email. Tiene el tipo string, que es un string, ¿vale? Y luego que es un email válido, es algo arroba algo punto lo que sea. Con la contraseña podríamos hacer algo similar. Esto es importante por dos razones principales. Por una, nos ahorramos ejecutar líneas de código de forma innecesaria. Si el email no es un email o lo que nos llega de información no es válido, ¿para qué vamos a seguir ejecutando código? ¿Para forzar un error más adelante? No tiene ningún sentido. Y además podemos evitar ciertas vulnerabilidades, porque a lo mejor nos intentan colar algo que es un email pero no es un email. Líneas de código, etc. Además, también hay que saber que las validaciones no se suelen hacer en un solo punto. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos validar el email, que sea un string y la contraseña. Pero a lo mejor nuestro backend está dividido en diferentes capas. Esta sería la capa, por ejemplo, de infraestructura, la que se comunica con el cliente, ¿no? La que hace conexión con el cliente. Aquí validamos que el cliente nos envíe información válida. Pero luego más adelante, por ejemplo, podemos tener una capa de lógica de negocio, donde podemos haber decidido que los emails que se registren y que hagan login solo puedan ser de nuestra organización, desarrolloutil.com. Con lo cual, la primera validación de ser un email la cumple, pero a lo mejor luego tenemos esa validación de dominio y al ser un Gmail no permitimos que haga login ni siquiera que se registre, porque no cumple esa condición. Entonces podemos tener varios puntos de validación conforme las responsabilidades que tenga cada capa de nuestro servidor. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de los DTOs, o Data Transfer Object. Los DTOs es un concepto muy sencillo, es un objeto que contiene información que se transfiere entre dos procesos o dos partes de nuestra aplicación. Si recordáis la imagen que hemos visto antes, nosotros pasamos cierta información desde un cliente a un servidor. Es decir, tenemos que formar un objeto en cliente para que el servidor lo acepte. En este caso estamos creando un DTO desde cliente, para que el servidor lo acepte y pasarle cierta información. Nosotros en cliente tendremos el email, lo cogeremos a través de un event, lo que sea, y formaremos un objeto. Ese objeto que formamos es un DTO. Y se lo pasamos simplemente al servidor. El servidor será el encargado de validar ese DTO, como hemos visto antes, validar que el email sea válido, que el objeto tenga el formato adecuado, etc. Ahora vamos a pasar a la parte práctica para entender un poco mejor todo esto. Para esta práctica, como hemos hecho anteriormente, vamos a partir del caso del vídeo anterior, en el que hicimos JSON Web Token, es decir, generamos un par de endpoints con autenticación basada en token y en el caso particular de JSON Web Tokens. Hicimos dos endpoints, uno con login, en el cual obteníamos un email y una contraseña del body, es decir, el cliente nos debería mandar email y contraseña, y nosotros validábamos si ese email y esa contraseña estaban en la base de datos. En caso de que estuvieran, lo que hacíamos era generar un token basado en el identificador que estaba asociado a ese email y esa contraseña. Si recordáis, la base de datos tenía email, contraseña y luego tenía un GUID. Nosotros metíamos este GUID en el token y devolvíamos un token con ese GUID. Luego teníamos otro endpoint separado, que ya es el de perfil, que era autenticado, porque necesitábamos obtener o que el cliente nos mandara un token válido, nosotros de ese token extraer ese GUID, consultar en base de datos dónde estaba ese GUID y si existía, y devolver la información asociada al perfil, que básicamente era pues el nombre, el email, el rol, etc. Esa información. Eso es un poco lo que hicimos en el vídeo anterior. Para este vídeo vamos a centrarnos en el caso de login y vamos a analizar qué DTO tenemos aquí y cómo vamos a validar ese DTO. Bien, en este caso el DTO es bastante sencillo. ¿Cuál es la información que necesitamos en login para hacer la lógica de login? Es decir, para extraer la información del usuario y generar un token. En este caso es bastante sencillo. Es email y password, es este objeto. No recibimos más información.
este objeto es nuestro DTO. Con lo cual, para validar este objeto tendremos que validar primero que es un objeto, es decir, que en el body nos viene un objeto. Ya sabemos que con el parser que hemos generado en los primeros vídeos, pues normalmente nos lo va a parsear, va a ser un objeto o un texto, pero bueno, ya podremos validar que sea un objeto. Y que ese objeto tenga dos claves o dos propiedades, es decir, un email y una contraseña. Pero además que ese email sea en formato email, porque si no es un email, ¿para qué voy a buscarlo en la base de datos? Si me mandas un número, no tiene sentido, ya he acabado aquí, no voy a ejecutar ninguna lógica de aquí, porque estaría haciendo el bobo, es decir, no voy a ejecutar lógica que ya sé que va a fallar, si puedo hacer una validación previa. Y luego la contraseña, que en este caso simplemente validaremos que es un string, ya que no tenemos una restricción clara sobre la contraseña. Entonces vamos a hacer esa validación. ¿Esa validación dónde debería ir? Yo voy a generar una función que valide el body, simplemente por agrupar la validación en una función. Esa función podría ponerla aquí arriba, podría decir validate login DTO, y podría llamarla con rec.body, ya que hemos acotado que nuestro DTO está en el body, o es el body, el objeto del body. Pero sabemos que tenemos funciones un poquito mejores que estas, es decir, no tenemos por qué poner todas las funciones en el propio callback de login. Sabemos que tenemos algo llamado middlewares. Los middlewares son funciones que podemos poner de forma previa a la última función, es decir, a la que ejecuta la lógica de login. De esa forma, cuando vayamos a lanzar una petición a login, primero se tendrán que ejecutar todas las funciones previas que hemos asignado, todos esos middlewares, y si todos esos middlewares responden de forma correcta con next, si recordáis, todas las funciones reciben rec, res y next, si hacíamos un next, pasábamos a la siguiente función. Pero lo que podemos hacer es crear un middleware que actúe de validador y si da algún error, haga un response.sendStatus 400 o lo que toque y acabar. Y simplemente si no llega aquí es que directamente el DTO no era válido. Y luego cuando llegamos a esta función simplemente nos tenemos que centrar en la lógica del login. No tenemos que centrarnos en validaciones ni nada más. La validación la tenemos separada y hacemos simplemente una separación de conceptos. Por un lado validación y por otro lado lógica del endpoint. Entonces para ello simplemente esta función, en vez de meterla aquí arriba y tenerla en esta función, voy a meterla de manera previa como un middleware. Para meterlo como un middleware de esta función, de este post login, lo puedo meter de forma previa a esta otra. Yo puedo ir concatenando aquí funciones como si fueran middleware. Puedo poner aquí middleware 1, luego coma, middleware 2 y así sucesivamente. También lo puedo definir de forma separada, ya sabéis. Simplemente lo voy a poner aquí y en vez de poner middleware 1 voy a poner validate login DTO. Ahí lo tenemos. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es definir esta función. A mí me suele gustar definirla de forma separada, en una carpeta que agrupe estas validaciones. Vamos a hacer simplemente una carpeta aquí y la vamos a llamar DTO. Y es donde van a ir las funciones que validen los DTOs de entrada de nuestros endpoints. Entonces, para ello, simplemente voy a crear el archivo que es validate login-dto.js. Vamos a poner con guiones, al igual que hemos hecho en el resto de casos. Aquí lo hemos puesto con barra bajas, pues lo vamos a poner con barra bajas, por ejemplo. Validate login dto.js. Y en este caso vamos a empezar a hacer esa validación. Aquí hemos llamado validate login DTO. Vamos a ponerlo bien ahí. Y esta función la voy a crear aquí. Const validate login DTO va a ser una función. Vamos a hacer un export file de validate login DTO. De esta forma lo exportamos para luego simplemente aquí importar. Y lo voy a importar, ya lo tengo importado y ahora ya trabajo sobre esa función. Yo sé que esa función, voy a quitar aquí el next, recibe lo mismo que esta. Es decir, va a recibir lo mismo que esta de aquí. Lo pongo aquí. Voy a quitar el async porque de momento no sé si voy a tener funciones asíncronas. Y además de rec y res, recibo la función next, que lo que hace es recibir la siguiente función a ejecutar, que en mi caso será esta función de aquí. Ya sabéis, el sistema de callbacks. Una vez estamos aquí, ya podemos empezar a pensar en cómo validamos ese objeto. Yo sé que mi DTO, digo const login DTO, está en rec.body. Es decir, este es mi DTO. Tengo que validar que esto primero sea un objeto. Es decir, este login DTO sea un objeto en sí, porque puede ser cualquier cosa, puede ser un string, en este caso por los parsers puede ser un string y un objeto. Bien, para ello, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con typeof, voy a decir if typeof login DTO es distinto de object, entonces lo que voy a hacer es un res.status 400 de bad request y luego voy a hacer un .send y simplemente vamos a poner un mensaje de el body no tiene el formato correcto, por ejemplo. Podríamos poner el body tiene que ser un objeto o tiene que venir en formato JSON. El body tiene que venir en formato JSON, ¿vale? Aquí podríamos elegir un poco el mensaje de error que mandar. Bien, una vez sabemos que es un objeto, tenemos que comprobar que las claves de ese objeto son válidas. Es decir, nosotros necesitamos un email y una password. Entonces, para ello voy a generar aquí una variable fuera, ¿vale? Porque es estática en este caso y voy a llamarla DTO /property
names. Y voy a definir un array con los nombres de las propiedades que necesito en ese objeto. Yo sé que tienen que ser 2, email y password. Tienen que ser 2 y solo 2 en este caso. Es decir, si viene solo email, error. Si viene email, password y algo más, error. Solo puedo aceptar que venga email y password. De esta forma he validado que sea un objeto y que tenga dos propiedades que sean email y password. Si no, ese DTO es incorrecto. Esa validación falla. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer es simplemente decir const body property names, es decir, voy a extraer las propiedades, los nombres de las propiedades del objeto login DTO. Ya sé que es un objeto, entonces tendrá propiedades, digamos. Puede ser que tenga más o menos, pero tiene que tener propiedades, ya que es un objeto. En este caso lo que voy a hacer aquí es un igual a object.keys. Con esto puedo sacar las keys del objeto y en este caso login DTO. Y ahora tengo que compararlo con los nombres de aquí, ¿de acuerdo? Con los nombres que tengo aquí arriba, ¿no? Con el array de nombres que tengo aquí. En este caso lo que voy a hacer es decir const check properties. Lo que vamos a analizar primero es la longitud. Es decir, yo aquí ya tengo el array de nombres del objeto login DTO y tiene que coincidir con el array de nombres de arriba. Primero voy a comparar la longitud y luego voy a comparar que todo lo que tenga dentro es igual que lo que tiene dentro este array. Para que sea la longitud igual, y así la longitud falla, a que voy a comparar los valores y luego voy a comparar los valores. Entonces simplemente lo que voy a decir aquí es body property names.length es igual a DTO property names.length. De aquí me aseguro que tenga la misma longitud, el mismo número de elementos. Y luego a mayores compruebo elemento a elemento. Si esta condición se cumple, evalúo la segunda condición, ¿vale? Que en este caso sería body property names y digo, por cada propiedad, por cada elemento que tengo en el array body property names, tiene que cumplir cada propiedad y digo aquí body property name tiene que estar incluida, en este caso, ¿no?, en el apartado de DTO property name. Es decir, yo tengo dos arrays. Ahora tengo que hacer coincidir cada propiedad de un array con cada propiedad del otro, o con las propiedades del otro. Una vez que me aseguro que la longitud es igual, ya puedo comprobar propiedad a propiedad que esta propiedad está en ese array. Y ahora simplemente lo que voy a poner aquí es DTO property names.include de body property name. De esta forma me aseguro que la longitud del array de nombres del DTO es igual que la longitud del array de nombres que yo he definido, y luego que cada propiedad del DTO está en el array que yo he definido también. Y aquí simplemente lo que voy a decir es if not. Si no cumple el check de propiedades, pues directamente digo aquí el body debe contener email y password. Y ya está. Debe contener únicamente, bueno, puedo poner únicamente email y password para decir, oye, debe contener únicamente esto y solo esto. Hasta aquí ya tendríamos validada la forma del objeto, es decir, que nuestro DTO es un objeto y luego que ese objeto tiene ciertas propiedades. Ahora tendríamos que validar propiedad a propiedad el email y la contraseña, que son un string, que tiene este formato, ese tipo de cositas. Pero como veis, esto ya se vuelve un pelín caótico. Es decir, dejamos de parte del desarrollador toda la validación, cómo validar un objeto, cómo validar el tipo de keys. Es decir, yo aquí he definido un array, a lo mejor alguien lo define de otra forma. Entonces no hay un estándar como tal en esta implementación. Por ello sí se creó un estándar, algo denominado JSON Schema. JSON Schema es un formato de JSON que nos permite definir esquemas de validación. Es decir, nosotros decimos, yo quiero que mi DTO o que un JSON que voy a obtener tenga este formato, tenga este esquema. Yo defino de forma previa un objeto que va a ser un esquema realmente, y ese esquema, a través de una función, recibirá el esquema y recibirá el DTO o el objeto que yo quiera validar, y si cumple el esquema me va a decir bien, y si no lo cumple me va a decir mal. Y además voy a poder definir errores. Voy a poder decir, quiero que sea un objeto, quiero que ese objeto tenga dos propiedades, quiero que las propiedades sean de tipo string. Si no cumple la propiedad de tipo string, entonces quiero que dé este error. Luego, una vez valido que es de tipo string, quiero que tenga el formato de un email, y así sucesivamente. Es una herramienta bastante potente y muy utilizada a día de hoy. Para ello necesitamos, como digo, definir el esquema. Tenemos la especificación y podemos definir ese esquema a mano. Ahora os voy a explicar un poquito cómo se puede definir. O luego también tenemos librerías que nos facilitan este trabajo a través de funciones. Además, una vez tenemos el esquema y obviamente el DTO, el objeto que queremos validar, necesitamos una función que admita este esquema y sepa interpretarlo. Yo habitualmente utilizo la librería de AJV. Es una de las más utilizadas, como podéis ver en NPM. Vamos a poner npmjs y aquí podéis ver la librería, ¿veis? 58 millones de descargas, es una librería bastante usada. Entonces es la que vamos a utilizar y así nos vamos defendiendo un poco con librerías grandes también. Lo primero que voy a hacer, como digo, es definir el esquema. Para ello voy a definir aquí const login DTO schema. Como es un esquema basado en JSON, va a ser un objeto como tal en JavaScript.
Lo primero que voy a definir es cómo tiene que ser ese objeto. Obviamente tiene que ser de type object, ¿vale? Porque va a ser un objeto. Luego también puedo definir las propiedades con la clave properties. Luego, dentro de properties, tendré que definir cada una de las propiedades. Es decir, en este caso, email y password. ¿Vale? Es un objeto con email y password. Esto, como digo, está en la especificación, podéis verla. Pero vamos a cambiar luego esto por una librería para hacerlo más sencillo. Quiero que veáis de momento primero cómo se forma el esquema. Después, en el email, yo podría decir, este email es de tipo string. Y esta password es de tipo también string. Y luego, además, podría definir aquí el format, ¿vale? Más adelante podría definir una función de validación para ese format, que tiene que ser el formato email. Además, podría decir cuáles de estas propiedades son requeridas, ¿no? Porque a lo mejor algunas no son requeridas. Pues digo require, esto va en formato array, y digo las dos propiedades, email y password. Y además puedo decir que no haya propiedades adicionales, additional properties, con un booleano. De esta forma, lo que estoy expresando en mi esquema es que quiero que este esquema, ¿vale?, valide otro JSON, y ese JSON tiene que ser un objeto, obviamente, con las propiedades email y password, que el email sea un string que cumpla el formato email, que la contraseña sea de tipo string, que los dos son requeridos y que si te viene algo más a mayores de email y password, tampoco sea válido, no admita propiedades adicionales. Esto se puede ampliar y hay un montón de propiedades que podemos ver luego también en la especificación de JSON Scheme, que os dejaré también abajo en la descripción del vídeo. Aunque yo os adelanto que leer la especificación es bastante rollo. Alguien que la conozca, pues bueno, ya sabrá cómo funciona, pero bueno, normalmente se suelen utilizar librerías que a través de funciones nos generen el esquema y sean más family friendly, es decir, sean más legibles que esto, porque estudiarte una especificación pues a veces es un poco peñazo y dices, bueno, prefiero fijarme en ejemplos para ver cómo puedo hacerlo o ir buscando información de cómo hacer esto con JSON Schema. No obstante, nosotros vamos a utilizar una librería que va a hacer esto por nosotros y alguna cosita más bastante interesante. A mayores del esquema, también necesitamos esa función validadora, que como hemos dicho vamos a utilizar también una librería que va a encargarse de obtener este esquema, de pasarle a nosotros el DTO y que de esa forma nos valide si ese DTO cumple el esquema que hemos generado. Lo que vamos a utilizar, como he dicho antes, es AJV. Vamos a irnos a la página para ver un poco de qué trata. Si vamos a la página principal y nos vamos aquí, a Guide Getting Started, aquí nos explican cómo instalarlo, ¿vale? Hay varias versiones, nosotros vamos a instalar la última, AJV, la versión 7. Y bueno, aquí nos va a decir cómo podemos utilizarlo. Se puede utilizar con TypeScript y con varias cosas. Pero bueno, en principio nosotros estamos manejando JavaScript. Vamos a hacerlo con JavaScript. Y aquí nos dice básicamente cómo usarlo. Si os fijáis, tienen un esquema muy parecido al que he definido yo, en este caso, ¿vale? Importan AJV y con JSON Schema, ¿no? El formato de JSON Schema. Luego hay otro tipo de formatos, ¿vale? Hay otro tipo de esquemas como JSON Type Definition, aunque es menos usado a día de hoy. Es otro tipo de forma de hacerlo. Nosotros utilizaremos JSON Schema, pues simplemente AJV. Lo instanciamos, AJV es una clase, la instanciamos, compilamos el esquema, ¿vale? Y esto nos va a generar una función de validación sobre este esquema. Es decir, AJV compile nos devuelve una función validate. Y luego hacemos validate del data que queremos validar. Es decir, este objeto lo queremos validar contra este esquema. Pues ejecutamos validate de data, como lo podéis ver aquí abajo. Y además vamos a instalar otra librería, como digo, para generar el esquema de una forma más sencilla. Es @sinclair/typebox. Hay varias, ¿de acuerdo? Si conocéis alguna más, pues podéis utilizar la que queráis. Esta librería está bastante bien porque luego, además de que nos da soporte para TypeScript de una manera bastante sencilla, nos genera los tipos de forma directa, lo cual es bastante interesante. Una vez definido el esquema de validación también tenemos el tipo, lo cual está guay. Simplemente yo la voy a instalar y vais a ver cómo es más fácil generar el esquema sin ni siquiera conocer también la especificación, ya que nos da una serie de funciones para definir ese esquema de forma automática. De momento, entonces, voy a instalar esta librería para generar el esquema nuevo. Simplemente voy a hacer npm install Sinclair Typebox. Y esta librería es bastante sencilla. Como digo, nos da un objeto type. Este objeto type tiene .string, .object, .integer, y lo que vamos haciendo es definir type de object. Luego, una vez definimos el objeto que queremos, ¿no? Vamos a definir que queremos un objeto. Ese objeto queremos que tenga las propiedades id, name, lo que sea. El id que sea de type string o de type integer. Y luego dentro podemos definir a su vez otro objeto. Vamos componiendo, ¿no?, con llamadas a funciones lo que queramos hacer. Y lo que nos va a definir es un esquema tal que así. Un esquema como el que hemos definido nosotros a mano, así, pero simplemente con 4 llamadas a funciones. Con lo cual simplificamos bastante, no tenemos ni siquiera que acordarnos de si la propiedad era type, si era properties, si require, si no sé qué. Lo hacemos directamente con llamadas a funciones. Bien, ahora que ya lo tenemos instalado, como ya lo hemos instalado con npm, también voy a aprovechar y voy a instalar AJV. Voy a copiármelo de aquí y lo vamos a instalar. Y ahora simplemente voy a sustituir el esquema por lo que hemos dicho. Entonces, para ello me voy a borrar el DTO property names, ya no me hace falta, ¿vale?
y vamos a borrar en principio esto. Y ahora veremos cómo hacemos esto. Vale, vamos a dejar la llamada next, como diciendo va a pasar luego, una vez hagamos la validación, y vamos a empezar aquí. Primero necesitamos importar type de la librería @include /typebox, ¿vale? De aquí importamos type. Y ahora vamos a hacer otro login DTO que va a ser muy parecido a este, pero con esta librería. Entonces simplemente necesitamos type. En primer lugar, object. Llamamos a la función. Componemos. Ahora ese objeto va a tener las propiedades email. Email va a ser type. En este caso, string. Type de string. Y luego password, que lo que sea type.string también. Y luego también podemos definir que no queremos propiedades adicionales, poniendo aquí una coma y definiendo un segundo parámetro en el type object arriba, diciéndole additional properties false. Y esto nos va a generar lo mismo que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Nos faltaría lo del formato email, que eso ahora veremos con AJV, que nos va a dar ciertas validaciones de formato en este caso. Entonces, esto de aquí arriba y esto de aquí abajo en principio va a ser exactamente lo mismo. Solo que es mucho más sencillo, porque aquí ya el type pues, nos va diciendo lo que podemos hacer. ¿Vale? Tenemos un montón de tipos y demás. Bien, vamos a usar en este caso object, como hemos dejado antes, y vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es importar AJV. En este caso, import AJV from AJV. Y lo siguiente que tenemos que hacer, sabemos que esto es una clase, pues vamos a decir aquí const AJV es igual a new AJV. La instanciamos una vez, ¿vale? Ya que es la que siempre vamos a utilizar la misma, por eso lo estoy haciendo fuera, porque el esquema siempre es igual y la instancia de esto siempre es la misma. Lo siguiente que voy a hacer, como digo, es meter este esquema a este AJV para que me genere una función de validación. Entonces lo que voy a hacer es definirla aquí abajo, voy a decir const validate, la vamos a llamar directamente y voy a decir AJV. Tenemos la función compile en este caso, que lo que hace es compilar el esquema y generar una función de validación del login DTO esquema. Y luego simplemente yo lo que puedo hacer aquí es o bien reasignar esto o simplemente si ya sé que el DTO es rec.body, directamente hacer un validate de rec.body. De esta manera esta función lo que va a hacer es coger el body o el DTO en este caso, que es el rec.body, y tirar contra este esquema para ver si es válido. Si cumple eso, esto me va a devolver en principio un booleano, ¿vale? Esto va a decir const is DTO valid. Esto va a ser de tipo booleano. Ahora simplemente lo que yo puedo hacer es if not is DTO valid res.status 400.send y aquí podría poner un mensaje, ¿no? El body no es válido, por ejemplo. Luego veremos cómo podemos customizar los mensajes de error, que es lo último que vamos a hacer ya para finalizar este vídeo y completar esta validación y probar todo esto, obviamente, para ver que funciona. Lo siguiente que voy a hacer es simplemente comprobar que hasta aquí funciona, es decir, que solo admite objetos, que además esos objetos sean con email y password y que no contengan ni más ni menos propiedades. Simplemente me voy a ir aquí, voy a arrancar el servidor, npm run dev. Ya lo tengo aquí arrancado, vale, me está dando por aquí un error. Esto es simplemente porque la librería de AJV y la de Typebox necesitan un pequeño ajuste para que funcione. Simplemente tengo que añadir aquí un punto add keyword, ¿vale? Ya que la librería de Typebox me genera ciertas propiedades por dentro, entonces las tengo que añadir yo a AJV. Esto viene en la documentación de Typebox, ¿vale? En el ejemplo no os tenéis que preocupar. Viene ahí, así que no hay de qué preocuparse. Entonces aquí tenemos que llamar a la función, bueno, instanciar y luego llamar a la función add keyword con la palabra kind. Y también con la palabra modifier en este caso, ¿vale? Para que nos funcione bien. Ahí en este caso ya no nos da error. Vamos a levantarlo de nuevo para comprobarlo. Y ya lo tendremos aquí levantado. Ahora simplemente me voy a ir a Thunder Client. Voy a hacer la solicitud que la tenía ya aquí. Auth-token de login. Y el email con una S, por ejemplo. Esto es incorrecto y tal. Ya sabemos que es incorrecto. Si le damos, ¿veis? Nos dice el body no es válido. Bueno, aquí nos va a dar error, pero yo que sé, si mandamos aquí texto... Vale, nos va a dar un refuse porque obviamente solo admitimos formato JSON partiendo de esa base. Entonces, bueno, pues mira, algo ya tenemos asegurado por ese lado. Ahora, sin embargo, si mandamos email, un email válido, un string y luego una contraseña, por ejemplo, que sea un número, ¿vale? Y le damos a enviar, le damos y si os fijáis me dice que el body no es válido porque obviamente esto es un número. Ahora tendremos que customizar obviamente los mensajes de error probablemente para decir, oye, el password tiene que ser un string, el email tiene que ser un string válido, etcétera, ¿no? Podremos customizarlo. Pero bueno, ahora a lo mejor si mandamos algo en formato texto también nos deje. Le damos aquí a enviar, ¿veis? El body no es válido, si es formato texto no es válido, si es formato JSON y tiene por ejemplo una contraseña válida, aquí ya sí nos va a dar un authorized porque habrá llegado la parte de auth-token, habrá entrado aquí y habrá dado un error al hacer el auth by email, habrá dicho ese email y esa contraseña no son válidos porque los dos son strings. Pero si mando cualquier otra cosa mayores, independientemente de lo que sea, siempre me va a dar el body no es válido. Ya he evaluado la forma
y el tipo de las propiedades. Ahora tendré que validar a mayores el formato y también customizar los tipos de error, que es lo último que vamos a hacer. Entonces, para ello voy a volver primero a la página de JV, voy a bajar y me voy a ir a la parte de Extending a JV. Si os fijáis, aquí tenemos una serie de paquetes que extienden la funcionalidad. Por un lado tenemos AJV Formats, que está bastante guay porque nos añade formatos de validación, de fecha, ISOTime, DateTime, URI para URLs, email, hostname, IPv4, nos permite meter reges, las reges que nosotros queramos, JSON pointer, un montón de cosas, enteros en 32 bits, etcétera, ¿vale? Bastantes validaciones. Entonces, a mí me interesa también porque tiene el email address, por ejemplo, en este caso, aunque yo le podría pasar un regex, pero bueno, ya está basado todo en RFCs, es bastante robusto en este caso. Entonces vamos a instalar AJV Formats, que es esta librería, vamos a irnos aquí, vamos a parar esto, vamos a hacer npmi AJV Formats. Y la otra que quiero instalar también tenéis una de internacionalización, por si lo que queréis es traducir los errores, ya que esta de AJV Formats contiene errores por defecto, ¿vale? Lo que pasa es que suelen estar en inglés. Y bueno, el formato de error es email is no cannot be string o cosas así. Yo prefiero poner los errores manualmente, por lo que voy a instalar este otro paquetito también que me permite customizar los errores como yo quiero. Y este simplemente pues es AJV errors. Y aquí luego me va definiendo cómo los puedo utilizar. Entonces simplemente voy a instalar este también con aquí. Y de esta manera ya tendremos instalados los dos paquetes. Uno para validar el formato de email y el otro para meter errores customizados. Entonces, ahora simplemente voy a volverme aquí, voy a importarme la función addFormats from AJV Formats y la otra función que es import addErrors from AJV Errors. De esta forma ya tendremos las dos funciones necesarias para añadir los formatos y añadir los errores. Estas funciones las tenemos que ejecutar sobre la instancia de AJV, de forma previa a compilar el esquema. Es decir, tenemos que hacer addFormats de AJV y addErrors de AJV, ¿vale? Para añadir esa funcionalidad. De hecho, esto lo podríamos mover aquí abajo para agrupar el esquema primero y luego lo que sería la función de validación, ¿no? Que necesita estas dos cosas. A mayores podríamos simplificar, vamos a mover esto de add aquí abajo, ¿vale? Podríamos meterlo aquí y meterlo y conjuntar todo esto de aquí. Y luego en AJV, para los errores nos dicen que pongamos aquí all errors a true, para si fallan dos campos, pues que nos dé los errores de los dos campos en vez de solo de uno y luego del otro. En plan, si ponemos mal el email y la contraseña, como números, por ejemplo, pues que nos diga el email debe ser un string y la contraseña debe ser un string y que fallen los dos. Aquí, como digo, nos va a hacer dos tipos de validaciones. Primero, el tipo del campo, si es un string, y luego el formato. O sea, por tipo, por un lado, y luego por formato. Y podremos customizar los errores por los dos tipos, por tipo y por formato. Bien, de esta manera ya tendremos la parte de errores y la parte de formato. Además, hay una última cosa, antes de que se me olvide, y es que en formats podemos poner aquí un array con los formatos que queremos añadir. En este caso, lo único que me interesa es el de email, ¿vale? Aquí ya me lo va sugiriendo, a mí me interesa el de email, ¿vale? Porque lo que me interesa validar es el email. Y ahora tendré que reflejar esa validación en el esquema. Entonces, para ello, para indicar ahora mismo el valor del formato y los errores, ¿no?, que yo quiero que tire, puedo indicarlo dentro de cada uno de los campos, poniendo aquí un objeto y definiendo ciertas propiedades. En primer lugar, el format, que tiene que coincidir con el nombre de la validación, en este caso email, y luego lo siguiente que voy a definir son los mensajes de error, como error message. Dentro de error message, además, puedo definir un objeto para decir, quiero un mensaje de error para cuando falle el formato y otro mensaje de error para cuando falle el tipo. Entonces lo que hago es decir, si falla el tipo, digo, el tipo debe ser un string. Si falla el formato, la validación de formato, digo, debe contener un correo electrónico válido, por ejemplo. El tipo, voy a poner aquí de email, y aquí email debe contener un correo electrónico válido. Perfecto. Podría hacer lo mismo aquí, ¿vale? Aquí como no tengo format, o sea, no hay formato, pero sí que puedo poner error message. Aquí puedo decir de tipo y digo, el tipo de password debe ser un string. Esto podría, como digo, sacarlo de otras variables y lo que quisiera. Pero bueno, ya tengo customizados mis mensajes de error y mis funciones. Simplemente añadiendo pues los dos plugins que os he dicho. Tenéis en la documentación todo cómo hacer esto. Y es bastante sencillo de todas maneras. Bien, ahora solo me falta ver de dónde sacar los códigos de error, porque esto solo me devuelve un booleano. Bien, validate no solo es una función. Si le invoco es una función, pero también es un objeto realmente. Entonces validate tiene mensajes de error. Yo podría hacer aquí send validate. Y aquí tengo errors, ¿vale? Esto es un objeto con errores. Es decir, si el booleano no es válido, validate contiene los errores. Si yo hago esto ahora mismo e invoco, vamos a levantar el servidor otra vez,
npm render. De esta forma ya retornaré los errores. Podría formatearlos de forma previa, pero bueno, simplemente para comprobar que todo funcione nos va bien. Luego podríamos hacer un formateo de errores custom para mostrarlo como un string o lo que fuera. Pero en principio para probarlo nos puede valer. Entonces ahora lo que está ocurriendo es que me está devolviendo los errores. El problema es que me devuelve un mensaje en inglés aquí porque no he definido un error, aquí me devuelve el mensaje bien, etc. Podríamos formatear esto, voy a definir el mensaje de error de esto. Para ello, como la keyword en este caso es additional properties, tengo que definir, al igual que aquí he definido error message time no sé qué, aquí puedo definir error message, additional properties, y puedo decir, si falla esta validación, digo, el formato del objeto no es válido, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma, pues bueno, ya tener ese error customizado. Y luego aquí también puedo hacer una pequeña validación con AJV. Entonces simplemente aquí, en vez de mandar los errores directamente, lo que puedo hacer es un AJV.errorstext, que es un método, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí también. Es un método que admite validate.errors y también admite un separador. Separator, vamos a poner un salto de línea mismamente para que se vea un poco mejor. Y al menos ya me aparece, ¿veis? Data email, bueno, en este caso data email debe contener un correo electrónico válido. Y luego data, el formato del objeto no es válido. Él me identifica el objeto principal como data, ¿vale? Y luego me va diciendo, oye, pues el mensaje de error referido a esto es esto y el mensaje de error referido al objeto es el otro. De esta forma, simplemente lo que quiera que veáis es que hay formas más estándares de definir errores. Una forma de un objeto que, bueno, tienes que desarrollarte un poco con la librería, tienes que desenvolverte con esa librería, pero bueno, tampoco es demasiado compleja, la documentación está bastante bien y simplemente pues configurando un pequeño esquema y una serie de funciones podemos definir errores de una manera sencilla. Si tuviéramos que hacer todo esto línea a línea, ya habéis visto que se nos iba mucho de manos y además no había una estandarización. Yo aquí la función prácticamente no la toco, digo, oye, una función de validación que la ejecuto sobre un esquema que he definido arriba, la ejecuto, que es válida, bien, que no, retorno un array de errores, que simplemente son los errores que voy definiendo en el propio esquema. Tengo todo de forma mucho más compacta. Y esto lo podría hacer para todos los DTOs que tengo en mis funciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Sé que ha sido un poco más denso, a lo mejor al utilizar librerías un poco extrañas, pero bueno, no os preocupéis. Os voy a dejar la documentación, este repositorio y todo lo demás en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo y lo probéis si queréis. Si tenéis alguna duda podéis dejarla aquí abajo en los comentarios o en Discord como siempre. También recordaros que ahora estamos haciendo directos lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Lunes y miércoles a partir de las 5:30 y los viernes a las 4 de la tarde, hora española. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, nos podéis dejar un like y suscribiros si aún no lo estáis para no perderos los próximos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo.